Doctor Eduardo, bienvenido a Acción Legislativa. Un gusto estar aquí en Acción Legislativa con todos ustedes y en este magnífico sitio. Bueno, los ciudadanos y nosotros estamos orgullosos de que por fin Colombia tenga un Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. Eh, ¿Cuáles son los principales retos que va a enfrentar el próximo año este ministerio? El ministerio es nuevo, acaba de nacer o todavía ni siquiera ha nacido formalmente, arranca el mes entrante con ministro, que todavía no hay. Creo que tiene unos retos enormes porque tiene que recuperar siglos de atraso en el tema de la ciencia y la tecnología. Yo creo que Colombia si bien ha hecho esfuerzos y hay que reconocer el trabajo de Colciencia precisamente, tenemos muchísimo terreno por recorrer. Si queremos que Colombia se convierta en un país moderno, en un país del siglo XXI, de la nueva revolución industrial, etc. Y en ese sentido, la creación del ministerio es fundamental para el país. Es una iniciativa, esta vez parlamentaria, del senador Agudelo, que hay que reconocer todo el mérito que ha tenido en este proceso, pero también con el aval del gobierno, porque sabemos que sin ese aval, que el gobierno lo dio muy claramente, no habría ministerio. Ahora bien, pues esto coincidió, las estrellas a veces se reúnen, coincidió con la entrega del libro, del informe de la misión de los sabios, como nos han llamado, que precisamente fue convocado por el gobierno para hacer propuestas para que Colombia entre de verdad en ese país, en ese siglo XXI. Bueno, doctor, hay algo que particularmente nos llama la atención en Acción Legislativa y es el potencial que tiene este proyecto y este ministerio para impulsar las regiones. ¿Cómo puede impulsar las regiones colombianas? Sin duda, porque digamos, reconozcamos que la ciencia, pues Colombia sigue atrasada, lo dije, se ha hecho un gran esfuerzo, ya hay cada vez una comunidad científica más fuerte, se ha aumentado un poquito la inversión, todavía nos falta mucho, pero indudablemente todo ese esfuerzo, ese trabajo ha estado centrado en algunas regiones y en algunas ciudades. La mayor parte de las universidades importantes están en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla. Pero Colombia es un país de regiones, es un país que tiene una diversidad geográfica única, una biodiversidad topográfica gigantesca. Entonces, y creo que Colombia, a pesar de que empezamos a estudiarla desde el siglo XIX con la expedición botánica y del XVIII, si se quiere, todavía no la conocemos. Yo creo que Colombia es un país privilegiado. Estamos entre dos mares, la mitad del territorio nacional es marítimo, no lo conocemos bien, y el resto, pues somos un país tropical, con un clima, por lo tanto, tropical, que es muy diverso, muy distinto del clima en los países avanzados de Europa o Estados Unidos. Y también compartimos esa posición geográfica con unas cordilleras casi únicas. Y eso es lo que nos da una diversidad climática fantástica. Entonces es un país que hay que conocer y hay que conocerlo desde la ciencia, conocer toda esa magnífica riqueza biológica que tenemos, pero también esa enorme riqueza geográfica, topográfica, cultural, minera, hay que reconocerlo también. Los ríos que tenemos, los mares, son objetos para investigar. Y yo creo que un ministerio como este, y eso está previsto, claro está, va a tener que dedicar grandes esfuerzos a proyectarse hacia las regiones y a que la ciencia realmente contribuya al desarrollo de las regiones. Además que podría impulsar los científicos en la media, lo que se ha llamado antaño la media Colombia. Claro, claro que sí. Ahí hay un espacio enorme para el trabajo de los científicos, y no solamente de los científicos, digamos, de los ecólogos o de los
los naturalistas, como los podríamos llamar genéricamente, sino todas las ciencias tienen cabida. Los químicos, yo soy físico, los físicos tenemos que intervenir. El clima tenemos que conocerlo muchísimo mejor. Diseñar estrategias para afrontar el cambio climático que se nos viene, hacer desde nuestro ángulo todos los esfuerzos necesarios para reducir el impacto del cambio climático. Entonces eso lo tenemos que hacer desde la ciencia y lo tenemos que hacer en todas las regiones del país. Y yo creo que va a beneficiar este esfuerzo y eso se enfatizó muchísimo en las discusiones de la misión, la necesidad de proyectarse hacia las regiones y de que las regiones se beneficien y participen en ese esfuerzo. Citemos tres ejemplos para los ciudadanos que puedan dar como una mejor idea de cómo puede potenciar el ministerio a las regiones. Por ejemplo, hablemos del Amazonas, hablemos de Chocó, hablemos de La Guajira, que son tres zonas totalmente disímiles entre sí. Hay indudablemente una diversidad gigantesca. El Chocó pues tiene una biodiversidad que es por kilómetro cuadrado y a nivel regional es seguramente la más alta del mundo. Y tiene además un régimen de lluvias tremendo, tiene el río más caudaloso del mundo y tiene el Océano Pacífico y un pedazo más. Una riqueza gigantesca y una diversidad cultural muy grande. Y nosotros también en la misión hemos enfatizado mucho el papel de la cultura, de esa biodiversidad cultural, por llamarla de alguna forma. Entonces realmente yo creo que Chocó es un mundo, la Amazonía es otro mundo, y aquí muy cerca de Bogotá tenemos los páramos. La mitad de los páramos del mundo están aquí en Colombia. Y conocer eso, estudiarlo y aprender a aprovecharlo con todo el respeto, es resultado de la ciencia. Sin investigación científica nunca podremos tener una agricultura realmente desarrollada, nunca vamos a conocer bien el territorio. Necesitamos satélites para observar el territorio, necesitamos conectar todos los municipios del país para que todas las regiones hagan parte de un todo, pero preservando esa enorme riqueza cultural. Sí, por ejemplo, existen casos en el mundo como el de Israel, que siendo un desierto es la mayor potencia en agricultura. Claro. Necesitamos también invertir en Lidar para conocer nuestros territorios, nuestros ancestros. Que sí, yo he trabajado muchísimo en esos temas. Entonces somos parte de la Comisión del Espacio, que ojalá por recomendación también de la misión se convierta en la Agencia Espacial Colombiana. Pero eso no es un lujo, es una urgencia, porque si queremos conocer el país en todos sus aspectos, biológico, hidráulico, lo que queramos, necesitamos satélites y necesitamos drones y necesitamos alta tecnología en todo eso. Es decir, que tenemos que unir ese país tan rico, tan diverso, con las tecnologías del siglo XXI, pero sin perder esas enormes ventajas que tenemos y preservándolas. Bueno, y volviendo a la realidad, el ministerio acaba de nacer, tiene muchos retos, pero la Comisión de Sabios hizo unas propuestas operativas de cómo debe funcionar este ministerio. ¿Qué tan cercano está el ministerio actualmente a las propuestas que está haciendo la Comisión de Sabios desde su nacimiento en cuanto a recursos, presupuesto? Bueno, los recursos son siempre motivo de discusión y sin recursos tampoco se va a poder ir muy lejos. Colombia está rezagada en inversión, en investigación y desarrollo y de hecho tenemos también impulsar una industria mucho más avanzada que la que tenemos hoy, modernizar mucho más, meterle mucha más ciencia a todo el sector productivo nuestro, manufacturero, agrícola, el que queramos. Pero indudablemente hay que hacer un esfuerzo desde el gobierno para incrementar la financiación de la ciencia. Digamos, para que tengamos una idea de cifras, un país desarrollado
sin ir al caso de Corea o de Israel, que son los que más invierten, pero un país promedio desarrollado invierte 2% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Nosotros invertimos, siendo muy generosos, el 0,3% del Producto Interno Bruto. Y hay una figura que hemos introducido aquí en Colombia y en otros países de Latinoamérica, que es la de actividades de ciencia y tecnología, que cubre otros aspectos más amplios que solamente investigación y desarrollo. En ese indicador estamos en un 0,6%. Y el presidente Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se han comprometido en llegar al 1,5% en ese indicador, lo cual finalmente, si entráramos en detalles, podríamos estimar que hay que duplicar la inversión y que ahí se espera obviamente que el sector privado también participe, pero el gobierno no puede Es importante establecer esa contribuir. triada, ¿no? Sí, Entre claro, sector claro privado, que sí, academia claro que sí, y gobierno. claro que sí. Pero hay que tener en cuenta cosas tan elementales como que en la industria moderna toda se basa en ciencia, y eso no lo hemos entendido. El teléfono celular es directamente producto de la ciencia, de la física, sin ir más lejos. Y si no hubiera sido por los trabajos de Einstein, no tendríamos teléfonos celulares, cosas tan elementales. Y lo otro es que, digamos, hoy con las tecnologías 4.0 y todo esto que está ocurriendo, contrario a lo que la mayoría de la gente piensa, tenemos una oportunidad tremenda para cortar la brecha. Porque esas tecnologías no requieren grandes plantas de producción, no requieren grandes inversiones, sino requieren conocimiento. Y da lo mismo estar aquí en un pueblito del Amazonas que estar en el Silicon Valley, si yo tengo una buena conexión y si tengo ahí gente capaz, y tengo bien formada, que sepa dónde se consiguen las cosas, que tenga imaginación y puede fabricar lo mismo que podría hacer estando en Silicon Valley. De manera que la oportunidad que tenemos es enorme en ese sentido también. Y yo espero que a raíz de todo lo que está pasando, pues las cosas cambien. Volvamos un poco a lo que nos decía de los países con mayor inversión, como Israel y como Corea. Eh, el senador Agudelo nos hablaba que la patente, una sola patente en Australia, les traía 5 billones al país. ¿Cómo se ve reflejada la inversión en ciencia en el incremento de la economía del país, en los países que más invierten? Sin duda, es decir, yo creo que eso está demostrado. Basta con hacer un análisis de cuáles son las principales industrias hoy en día. Y yo me atrevo a pensar que una buena parte del crecimiento de la China o de la India se debe pues al incremento, al fortalecimiento del sector manufacturero y productivo en general y metiéndole ciencia. Israel, usted lo dijo, Israel es un modelo de una agricultura científica de la mayor productividad. Israel es un desierto, entonces su agricultura, su producción de alimentos proviene de la ciencia, directamente. Industrias como todas las industrias de las TICs, todos los derivados de la fabricación de computadores, de celulares, de todo lo que queramos, esos son derivados directamente de la ciencia. De manera que yo creo que es difícil negar que es la base de todo el desarrollo del mundo moderno. La salud, por ejemplo. Desde su experiencia, ya hablamos de los países grandes con mayores recursos económicos que hacen esta inversión, pero ¿cuáles son esos países pequeños que desde el momento que le apuntaron o le apostaron a la ciencia empezaron a crecer? Bueno, saco a relucir a Corea, que es el clásico, pero hay varios. Corea, después de la guerra de Corea en los años 50, 60 todavía, era un país más pobre que Colombia. Corea tiene una población parecida a la nuestra, 48, 45 millones, un territorio mucho más pequeño. Y Corea, después de la guerra, tenía un ingreso per cápita que era menos de la mitad del nuestro. Y el PIB de Corea era muy inferior al nuestro. O sea, estábamos por encima en PIB y en PIB per cápita. Y ahí fue que realmente el gobierno coreano
decidió apostarle como dos elementos centrales para el desarrollo a la educación, en primer lugar. Corea tenía más del 20% de analfabetismo en esa época. Entonces a la educación a todos los niveles, formar gente a todos los niveles en las mejores universidades del mundo y apostarle a investigación y desarrollo. Corea invertía, igual que Colombia, el 0,2% del PIB en esa época y hoy está invirtiendo el 4,5%. Y de ese 4,5% hay que reconocer que una parte importante proviene de la industria. Corea tiene hoy industrias de punta, como Samsung, LG, Hyundai, lo que uno quiera, Kia, todas esas marcas son coreanas. Y no son coreanas que le estén haciendo maquila a otros, ellos desarrollan su propia tecnología. Y eso lo hacen teniendo laboratorios de investigación y teniendo gente trabajando en investigación básica y aplicada, orientada precisamente a resolver problemas de la industria. Entonces es un modelo y mirar el ritmo de crecimiento de las políticas que ha aplicado Corea es fundamental. Son distintos de nosotros, tenemos muy buenas relaciones con ellos, nos aprecian mucho, pero digamos que es como el ejemplo más clásico. También sin embargo hay Ruanda, otros, en África, Costa Rica, Taiwán, Costa Rica que tiene ministerio desde hace 40 años. Costa Rica fundó el ministerio por ahí a finales de los 70s y tuvo un ministro que varias veces vino a Colombia y que nos servía de modelo. Y Costa Rica ha logrado desarrollar una industria de punta, por ejemplo, en el sector salud. Ellos tienen muy buenos desarrollos empresariales. Se han convertido paradójicamente en actores importantes en la industria espacial. Tienen un laboratorio de física de los plasmas de primer nivel y han desarrollado motores para impulsar satélites con plasma. Y eso lo han hecho con costarricenses en Costa Rica. Digamos, no es que en Colombia pues también tenemos ejemplos muy interesantes. Hay un físico, amigo mío, formado completamente en Colombia en la Universidad Nacional, que ha desarrollado unas máquinas muy sofisticadas, yo no voy a entrar en detalles, que utilizan una cantidad de microelectrónica y de óptica y que son las mejores del mercado mundial. Y las exporta a la China, las exporta a China, a la India, a Indonesia, y ahora está negociando una máquina para Alemania. Entonces la gente piensa que aquí no tenemos nada, que no hay gente buena, que las universidades son malísimas, y es todo lo contrario, porque yo tengo una colección de ejemplos de investigadores de primer nivel que están en Estados Unidos o en Europa, y que salieron de nuestras universidades, se formaron aquí y hoy descuellan a nivel internacional con la formación que recibieron aquí. Entonces yo creo que el país tiene una capacidad que subestima. Nosotros tendemos mucho a subestimarnos, a pensar que somos un país de ladrones, corruptos y todo lo demás, cuando en realidad la población colombiana es muy buena. Tiene un gran potencial. Y tiene un enorme potencial y una creatividad gigantesca. Yo he tenido oportunidad de hablar con los profesores de doctorandos colombianos en Europa, por ejemplo, y siempre consideran y admiran a los colombianos en que trabajan tremendamente y que están muy bien formados. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar por hacer en serio es sacudirnos el complejo de inferioridad, que eso mata y que es un elemento fundamental para que sigamos en el subdesarrollo. Pero seguirnos creyendo inferiores y capaces. Afortunadamente yo creo que las nuevas generaciones ya no tienen tanto ese complejo. Afortunadamente también. Y quiero hablar precisamente, por último, de estas nuevas generaciones. Todos estos chicos que están saliendo del colegio este año y que el próximo están buscando qué estudiar, ¿usted les recomendaría apuesten a la ciencia? Claro que sí, porque el futuro está en la ciencia. Es decir, la ciencia está evolucionando a un ritmo vertiginoso.
Y indudablemente el mundo cada vez va a depender más de la ciencia. Ya vamos a tener carros voladores, ya vamos a tener, digamos, seguramente algún día, no muy lejano, teletransportación y cosas por el estilo. Y realmente todo eso va a estar basado en la ciencia. Entonces un país que quiera seguir el ritmo a que va a crecer el mundo, tiene que tener su propio sector científico muy fuerte, un sector que sea capaz de aportar a ese desarrollo científico, pero también un sector empresarial que entienda eso y que sepa aprovechar ese potencial. Nosotros podemos perfectamente, y lo dijimos en la misión, montar en Colombia una industria fuerte en la producción de equipo electrónico. Uno habla de eso y le dice, no, pero los chinos ya inventaron todo. Es mentiras. Los chinos, claro está que tienen grandes industrias, pero nosotros podemos ser competitivos y donde se requiera, pues mandamos a hacer las cosas en China, las diseñamos aquí, maquilamos en la China. Es decir, hay que tener realismo. El mundo es completamente diverso y en día está mucho más conectado Más que nunca. globalizado. Y Entonces, este Ministerio de las Ciencias también está pensando en esos jóvenes a los que les estamos dando este mensaje. Claro que sí, porque digamos una de las ramas fundamentales aquí y de lo que más se discutió y que no he mencionado todavía en la misión es la educación a todos los niveles. Fortalecer la educación, como lo decían los coreanos, basarse cada vez más en desarrollar la creatividad, el espíritu crítico, la curiosidad, que son los motores de la ciencia. Y eso pues es lo que puede garantizar que el país cambie. Y yo creo que el ministerio tiene de hecho además esa labor fundamental que introdujimos desde la misión anterior de la apropiación social de la ciencia y la tecnología. Y eso es una de las tareas del ministerio. Y la otra, obviamente, trabajar de la mano con el Ministerio de Educación para que la educación de verdad se convierta en el motor del desarrollo. Doctor Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en Acción Legislativa. Por favor, déjenle un mensaje a los ciudadanos. Pues yo creo que a todos, que Colombia está viviendo un momento histórico. Nunca hemos vivido un momento para la ciencia como el que estamos viviendo en este momento. Hay que ser objetivos y reconocerlo. Desde la creación de Colciencias, pues este año tenemos ministerio, tenemos misión y tenemos además pues un gobierno que está comprometido con la causa. Y por eso yo creo, y el mensaje que quiere darles a todos, es que confiemos en el país, que creamos en nosotros y que creamos en el futuro. Yo creo que la ciencia en Colombia puede contribuir de una manera importantísima a que todos nosotros tengamos un futuro y que las nuevas generaciones como ustedes pues tengan una vida mucho mejor que la que hemos tenido. Muchas gracias, doctor Eduardo. Mil gracias.